Prepara tu alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida por completo. Hay relatos en las Escrituras que no solo nos inspiran, sino que nos empujan a salir del confort, a enfrentar nuestras dudas y a actuar, incluso cuando todo parece estar en contra. Hoy vamos a sumergirnos en una historia poco conocida, pero profundamente poderosa. Una historia que va más allá de los nombres que siempre escuchamos, más allá de Pedro, Juan o los discípulos más mencionados, para mostrarnos a un hombre cuya valentía silenciosa cambió el rumbo de los acontecimientos. José de Arimatea. Un fariseo. Un hombre adinerado. Pero, sobre todo, un seguidor del Maestro, aunque en secreto. Mientras otros retrocedían, él dio un paso al frente, un paso que lo marcó para siempre. ¿Y tú, qué harías si tu fe te costara el respeto de los demás, tu estabilidad económica o incluso tu seguridad personal? ¿Tendrías el coraje de seguir a Jesús abiertamente, aunque eso significara perderlo todo? José se encontró justo en ese punto de decisión, mantener su posición privilegiada entre los líderes religiosos o seguir los latidos de su corazón, que lo llevaban directo al Maestro crucificado. Esta historia no es solo un recuerdo del pasado. Es un espejo en el que cada uno de nosotros debe mirarse, porque tarde o temprano todos enfrentamos momentos donde hay que elegir, quedarse cómodamente en la sombra del temor o salir a la luz con la fuerza de la fe. ¿Y tú, qué decisión tomarás cuando llegue ese momento? Antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Si este contenido despierta algo en ti, si deseas seguir alimentando tu espíritu con mensajes que fortalezcan tu fe, te animo a dar me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y deja en los comentarios una oración sencilla pero poderosa: Señor, enséñame a ser valiente en mi fe. Ahora sí, adentrémonos en esta escena que parece sacada de una película, pero que fue real. Imagina las callejuelas oscuras de Jerusalén, mientras el viento sopla fuerte entre las piedras antiguas. Todo parece estar en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. En medio de esa penumbra, una silueta avanza con determinación. No es un guerrero. No es un sacerdote. Es un hombre común, pero con un corazón ardiendo por algo extraordinario. Sus pasos son firmes, pero sus manos tiemblan, no por el frío de la noche, sino por la tormenta interna que lo envuelve. Ese hombre es José de Arimatea. Influente, respetado, parte del Sanedrín, la élite religiosa del momento. Pero esta noche, no camina como un líder religioso, sino como un discípulo anónimo que tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido ese temblor en el alma cuando sabes que debes actuar, pero el miedo amenaza con detenerte? Mientras los seguidores más cercanos de Jesús se habían dispersado, Pedro, el mismo que había prometido nunca negarlo, lo hizo 3 veces. Juan lloraba en silencio desde lejos. Los demás se escondían. Pero José no podía ignorar el fuego que ardía dentro de él. Sabía que no podía dejar que la muerte del Maestro quedara sin un acto de honra. Él comprendía que, aunque parecía el final, ese momento era parte del propósito eterno. Hay ocasiones en la vida en las que Dios nos llama a dar un paso audaz. Y cuando ese llamado llega, solo hay 2 caminos: responder con fe o ceder al temor. ¿Estás dispuesto a avanzar cuando el mundo quiere que retrocedas? Imagina ahora la escena siguiente. Pilato, el gobernador romano, está en su palacio, ocupado revisando informes militares y cuestiones de Estado. De pronto, se abre la puerta y entra alguien con una solicitud inesperada. No es un soldado. No es un rebelde. Es José de Arimatea. Un hombre conocido por su prudencia, por su perfil bajo. Pero esta noche, esa prudencia se transforma en determinación. Quiero el cuerpo de Jesús, declara con firmeza. El ambiente se llena de tensión. Un miembro del Sanedrín pidiendo el cuerpo de un condenado. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué alguien como él, con tanto que perder, se expone públicamente de esa manera? José sabía exactamente lo que arriesgaba: su reputación, su influencia, incluso su futuro dentro de la estructura religiosa. Pero en su interior, había algo más grande que el miedo: el amor por su Señor. Porque seguir a Jesús no es para los que buscan comodidad.
No es para quienes quieren quedar bien con todos. La fe verdadera demanda valentía. Valentía para ser diferente, para tomar decisiones impopulares, para caminar contracorriente. Y cuando se ama verdaderamente a Cristo, la opinión del mundo pierde fuerza. Lo que importa es ser fiel al llamado divino. Haz una pausa aquí. Reflexiona un instante. ¿Cuántas veces el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque te importaba más el que dirán que el propósito de Dios? José de Arimatea nos muestra que hay momentos en los que el silencio no es neutralidad, es renuncia al milagro. Quizás este es el momento en que Dios te está diciendo, levántate, deja atrás el temor y camina conmigo. La decisión es tuya. Jesús dijo, quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Son palabras fuertes, sí, pero cargadas de verdad eterna. José lo entendió. Por eso no se escondió más. Por eso fue a Pilato. Por eso se convirtió, sin darse cuenta, en parte del cumplimiento del plan celestial. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué harás tú cuando llegue tu momento? ¿Tomarás la decisión de avanzar en fe? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que necesite valor. Dale me gusta, suscríbete y mantente conectado a este canal donde cada palabra busca encender tu espíritu. Recuerda, ningún miedo puede ser más grande que la promesa del Altísimo. Porque mayor es el que está contigo, que el que está en el mundo. José de Arimatea no era un hombre cualquiera. No era un pescador, ni un predicador ambulante, ni un discípulo que dejó su vida anterior para seguir al Maestro por los caminos de Galilea. Era un fariseo. Un líder respetado. Un hombre con poder y riqueza. Su mundo era otro, donde la fe se mezclaba con la política, donde las tradiciones pesaban más que la verdad, donde las apariencias importaban más que la sinceridad del corazón. Pero dentro de él, algo brillaba. Un fuego silencioso. Una luz que se resistía a apagarse. José creía, aunque no podía decirlo en voz alta. Aún así, su alma ya pertenecía a Jesús. ¿Y tú, a quién pertenece tu corazón? Dichosos aquellos que anhelan con todo su ser ver la justicia florecer. Porque en un mundo donde muchos luchan por el poder y los primeros lugares, el Maestro enseñó algo que sacudía los cimientos de toda lógica humana, el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Su mensaje era una revolución silenciosa, un llamado directo al alma. Cada frase que salía de su boca era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad de la religiosidad vacía. Jesús no hablaba por hablar, sus palabras golpeaban directamente en la conciencia de quienes lo escuchaban, como si despertaran algo dormido dentro de ellos. José de Arimatea escuchaba esas enseñanzas, y por dentro, sabía que no estaba frente a un profeta más, ni ante un líder carismático cualquiera. Él comprendía, con un estremecimiento profundo, que estaba frente al verdadero enviado, al Salvador prometido desde tiempos antiguos. Pero esa verdad lo colocaba en una posición peligrosa. Pertenecía al Sanedrín, un consejo dominado por líderes que veían en Jesús una amenaza latente, un peligro para el orden religioso y político que ellos controlaban con tanto esmero. Temían perder su estatus, sus privilegios y el dominio sobre las multitudes. José sabía que si se atrevía a manifestar públicamente su fe, podría perder todo lo que había construido durante años, su cargo, su prestigio, sus bienes materiales, incluso su propia vida. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un hombre que ahora estaba a punto de ser ejecutado por el imperio? Esa era la batalla interna que lo consumía. Y no estaba solo en esa lucha. Otro influyente líder también se debatía en la misma encrucijada, Nicodemo. Él también había sentido el peso de la verdad que emanaba del Maestro. Una noche, movido por esa inquietud espiritual, se acercó en secreto para conversar con Jesús. Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, le dijo. No dijo creo, dijo sabemos. ¿Quiénes eran esos sabemos? ¿Cuántos más en el Sanedrín estaban convencidos en lo profundo pero atados por el miedo? ¿Cuántos otros también sentían que Jesús no era un simple predicador, sino alguien que hablaba desde lo eterno?
Esta escena se repite hoy en día más de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces tú también has sentido esa tensión entre hacer lo correcto y mantenerte en silencio? ¿Cuántas veces tu corazón ha ardido al escuchar la voz de Dios, pero tus pasos se detuvieron por temor al que dirán, al rechazo, al juicio ajeno? José de Arimatea representa a todos esos corazones que creen en secreto, que aman en lo íntimo, pero que aún no se atreven a dar un paso hacia la verdad visible. Sin embargo, la fe auténtica no puede vivir para siempre en la sombra. Hay momentos en los que el silencio ya no es opción, cuando Dios mismo nos empuja hacia una decisión que marcará nuestro destino. José se encontraba frente a esa puerta invisible entre lo conocido y lo eterno. ¿Y tú, cuántas veces has sentido ese llamado? Las noches en Jerusalén tenían un aire misterioso. En medio de la penumbra, entre callejones silenciosos y murmullos ocultos, muchos buscaban respuestas lejos de las miradas inquisitivas. Así vivía José de Arimatea, con una fe que ardía por dentro, pero que aún no se atrevía a brillar por fuera. Cada día escuchaba en el templo las estrategias de los fariseos para desacreditar al Nazareno. Veía cómo el desprecio se disfrazaba de doctrina, cómo el celo religioso se convertía en odio disfrazado de rectitud. Y él, callaba. Callaba mientras su alma gritaba. Callaba mientras su corazón se rompía. La verdad palpitaba dentro de él, pero el miedo seguía ganando terreno. Y esa historia, no nos engañemos, sigue siendo la historia de muchos hoy. ¿Cuántos hay que oran en la intimidad pero ocultan su fe en lo cotidiano? Que sienten a Dios en su interior, pero prefieren vivir con un perfil bajo para no ser señalados. Pero el Maestro fue claro: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. Palabras que sacuden el alma, porque nos recuerdan que la fe no fue diseñada para esconderse, sino para iluminar. Dios no nos juzga por nuestras caídas, pero sí nos llama con insistencia a levantarnos. Y cuando su llamado resuena una y otra vez, es porque está abriendo el camino hacia una decisión transformadora. José no sabía que ese día sería el punto de quiebre, que la cruz del Maestro sería también la cruz de su indecisión. Su fe ya no podía quedarse agazapada entre sombras. Mientras el eco del crucifícalo aún flotaba en el aire, José sabía que el tiempo de actuar había llegado. Miró el cuerpo sin vida del Maestro y comprendió que ya no podía guardar silencio. Si no se apresuraba, los soldados arrojarían su cuerpo como el de un criminal más. Y eso, su alma no lo podía tolerar. Fue entonces cuando se levantó, con el corazón acelerado y una convicción ardiente. Tenía que hacer lo impensable: presentarse ante Pilato y pedir el cuerpo del Nazareno. No lo hizo un familiar, ni un discípulo cercano. Fue él, el fariseo. El influyente. El que siempre había guardado distancia. Y en ese acto, silencioso pero poderoso, su fe salió de la sombra. Ya no había marcha atrás. Ya no había disfraz ni excusa. Solo una verdad que brillaba con fuerza: era seguidor de Jesús, y lo sería abiertamente. Pidió el cuerpo del Maestro como quien entrega su corazón sin reservas. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero quien se entrega por completo al reino, encontrará la verdadera vida. Ese fue su momento. Ese fue su despertar. Y cada creyente, tarde o temprano, vive un momento así. Un instante donde la fe cómoda ya no alcanza, donde la entrega total se vuelve el único camino. Hoy, tal vez, ese llamado sea para ti. Tal vez Dios te está invitando a salir de tu zona segura, a vivir tu fe sin reservas, a levantarte como lo hizo José. Porque no hay mayor honra que confesarlo delante de los hombres, aunque el mundo te dé la espalda. José caminó hacia Pilato sabiendo que estaba dejando atrás su viejo yo. Que sus pasos lo llevaban no solo a un acto de piedad, sino a marcar su lugar en la historia del reino. ¿Y tú, cuándo darás ese paso? Si esta historia tocó tu alma, si algo dentro de ti se encendió mientras escuchabas, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte esta enseñanza. Porque cuando llega el momento de decidir, solo hay dos caminos: vivir a medias o entregarse con todo el corazón. ¿Cuál eliges tú? ¿Por qué arriesgarlo todo por un hombre muerto? Pilato lo miró intrigado. Sabía que Jesús era inocente,
Lo había dicho varias veces, no encuentro culpa en este hombre. Sin embargo, el pueblo había gritado por su muerte, y ahora, un miembro del mismo Sanedrín que había pedido su crucifixión, solicitaba enterrarlo con honra. El silencio se apoderó del lugar. Pilato escrutó el rostro de José, buscando miedo, buscando duda, pero encontró determinación. Aquel hombre ya no era el fariseo discreto, ahora era un discípulo del crucificado. Pilato suspiró y asintió. Concedido. Con esa sola palabra, la historia cambió. Jesús no sería arrojado a una fosa común. Su cuerpo sería tratado con dignidad. Sería sepultado como un rey. Pero más aún, esa tumba pronto sería el escenario del milagro más grande de todos los tiempos. José salió del palacio con el corazón latiendo con fuerza. Lo había hecho. Había hablado. Había cruzado la línea. Ahora estaba a punto de tocar con sus propias manos el cuerpo del Salvador del mundo. Mientras los soldados retiraban los clavos de sus manos y pies, José observaba con el alma desgarrada. No era el final que había imaginado, pero en su interior una verdad ardía. Este hombre era el Hijo de Dios. A pocos pasos, algunos fariseos lo observaban con desprecio. Mira a ese, un miembro del Sanedrín tocando a un crucificado. El rumor no tardaría en extenderse. Su reputación estaba destruida. Pero, ¿qué importaba la opinión de los hombres cuando se ha encontrado la verdad? Los discípulos habían huido. Pedro lo negó. Pero José estaba allí, de pie, sosteniendo el cuerpo del Salvador. ¿Quién lo hubiera imaginado? Aquel que lo siguió en silencio ahora era su único defensor. El que cayó, ahora hablaba con sus actos. Dios no elige a los más ruidosos. Elige a los dispuestos. A veces, la fe no se demuestra con grandes discursos, sino con pequeños actos de valor. José no predicó un sermón. No desafió al Sanedrín. Pero bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, y con ese gesto proclamó al mundo quién era su Señor. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Serías de los que callan, o de los que se levantan en el momento más oscuro? La verdadera fe se prueba cuando todo parece perdido. Cuando seguir a Cristo significa perderlo todo. Cuando el mundo te rechaza y los amigos desaparecen, es ahí donde se revelan los verdaderos discípulos. La luz del atardecer teñía de dorado las piedras de Jerusalén cuando José llegó al jardín. En sus brazos, el cuerpo del Maestro. La multitud se había disipado. Los gritos se apagaron. Pero en su corazón resonaban las últimas palabras del crucificado. Consumado es, Juan capítulo 19, versículo 30. José tenía un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Era su herencia, su legado familiar. Pero ahora, en un giro divino, se convertiría en el lecho del Salvador. Un detalle que no es menor, en la cultura judía, un sepulcro no era solo un lugar de entierro, sino símbolo de la continuidad y la bendición generacional. Pero José entendió algo que muchos aún no comprenden. Lo que entregamos a Dios, Él lo transforma en eternidad. Nada fue casualidad. El sepulcro estaba en un jardín. Como el Edén. Así como el primer hombre cayó en un jardín, ahora otro jardín presenciaría el inicio de la redención. La muerte entró por un hombre, y la vida resurgiría desde el sepulcro de otro. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide lo más valioso que tienes? Tu tiempo, tus sueños, tu seguridad. José entregó su sepulcro, pero en realidad entregó su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a poner en las manos de Dios? Aquel sepulcro se convirtió en testimonio. En símbolo de que la muerte no tiene la última palabra. José pensó que le daba a Jesús un descanso eterno, pero en realidad le dio un escenario para la resurrección. El silencio llenaba el aire. No había multitudes. No había cánticos. No había esperanza. Solo dos hombres y un cuerpo sin vida. José de Arimatea y Nicodemo trabajaban en la penumbra, con manos temblorosas y corazones rotos. Cada movimiento era sagrado. Ungieron su cuerpo con mirra y áloe, envolviéndolo en lino fino. No era la sepultura de un criminal, sino la de un rey. Aunque el mundo lo rechazó, dos corazones valientes aún no honraban.
Puedes imaginar la escena, el peso del cuerpo inerte, las lágrimas cayendo sin control, cada pliegue de la tela, cada gota de perfume, cada suspiro diciendo sin palabras: Te amamos, Jesús. No nos avergonzamos de ti. Los discípulos estaban escondidos. Pedro, que juró nunca abandonarlo, no estaba allí. Juan, el amado, tampoco. Solo ellos, los que antes temieron ser vistos, ahora eran los únicos que se atrevieron a quedarse. La tumba esperaba. Una losa de piedra. Un hueco en la roca. El último refugio del Salvador. Con reverencia, depositaron el cuerpo. Pensaban que era el final. Pero Dios ya tenía otros planes. ¿Cuántas veces hemos sentido que todo ha terminado? Que nuestros sueños han sido sepultados, que la esperanza ha muerto, que ya no queda nada por hacer. Pero en el silencio de ese sepulcro, en la oscuridad de esa piedra sellada, Dios estaba preparando el milagro más grande de la historia. Un estruendo seco resonó cuando la gran piedra fue colocada en la entrada del sepulcro. Fue como un punto final. El último acto de una tragedia que ningún seguidor de Jesús había imaginado. El Salvador del mundo, ahora encerrado en una tumba. José de Arimatea lo observaba en silencio. Delante de él, el mismo Jesús que había caminado sobre las aguas, que había sanado a los enfermos, que había resucitado a los muertos, ahora yacía inmóvil. Y esa piedra no solo cerraba la tumba. Representaba el peso del pecado, del dolor, del aparente silencio de Dios. Para muchos, esa piedra era la prueba de que la muerte había vencido. Los líderes religiosos, temerosos de una posible resurrección, exigieron una guardia. Ese engañador dijo que resucitaría al tercer día, afirmaron. Pero dime, ¿acaso una piedra puede detener el poder de Dios? El sábado transcurrió en un silencio sepulcral. La esperanza se había apagado. Los discípulos estaban escondidos. Y José, quizás se preguntaba si había hecho lo correcto. Había arriesgado su vida, su reputación, y ahora todo estaba perdido. O al menos, eso parecía. Porque mientras la tierra lloraba, el cielo se estaba preparando para moverse. La piedra que sellaba la tumba pronto se convertiría en la prueba más poderosa de que el poder de Dios no tiene límites. ¿Cuántas veces sentimos que hay una piedra que nos separa de la promesa de Dios? Que algo en nuestra vida ha llegado a su fin sin retorno. Pero recuerda esto, cuando todo parece más oscuro, es porque el amanecer está más cerca. Y así fue, el tercer día amaneció. El sol comenzaba a iluminar el horizonte. El aire aún llevaba el eco de la tristeza, pero en los cielos, la historia estaba a punto de cambiar. De repente, la tierra tembló. Un estruendo rompió el silencio del sepulcro, y la piedra rodó. Aquellos soldados romanos que no temían a ningún enemigo, ahora estaban aterrados. Una luz resplandeciente, un mensajero celestial, y una noticia que estremeció la eternidad. No está aquí. Ha resucitado, como lo dijo. Mateo capítulo 28, versículo 6. José de Arimatea no estaba allí aquella mañana. No vio la piedra moverse, no escuchó al ángel, no contempló el resplandor celestial. Pero en algún lugar, aún impactado por todo lo ocurrido, escuchó los rumores: el maestro está vivo. ¿Cómo lo habrá recibido? ¿Habrá caído de rodillas con lágrimas en los ojos? ¿Habrá corrido al sepulcro para verlo con sus propios ojos? Lo cierto es que el hombre que había entregado su sepulcro a Jesús, ahora lo veía vacío. Lo que pensó que sería el final, era solo el comienzo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la muerte no tiene la última palabra. Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Que cuando todo parece perdido, la resurrección nos recuerda que en Cristo siempre hay vida. José pensó que estaba dando su tumba para la muerte, pero en realidad estaba prestando un espacio para la victoria. El sepulcro no fue un destino final, sino el escenario de la gloria de Dios. Aleluya. El nombre de José de Arimatea quedó grabado en la historia, no por su posición, no por su riqueza, sino por un solo acto: haber entregado su sepulcro a Jesús. Un acto de fe, de amor y de valentía. Un acto que desafió el miedo y la vergüenza. Los discípulos que caminaron con Jesús huyeron.
Pero José, que lo había seguido en silencio, dio un paso al frente cuando más importaba. En el momento donde todo parecía perdido, él tomó una decisión que marcó la historia. Y su legado no fue solo la tumba vacía. Fue la demostración de que la fe verdadera no puede quedarse en secreto. Porque quien sigue a Cristo, tarde o temprano tendrá que decidir, ¿seguiré en las sombras o daré la cara por mi Señor? La Escritura no nos dice qué fue de José después de la resurrección. No sabemos si fue perseguido, si fue rechazado por sus colegas, pero sabemos algo: cuando llegó el momento, eligió a Cristo por encima de su reputación. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy. Porque hay muchos que creen en Jesús, pero lo siguen en silencio. Viven una fe a medias, sin compromiso real. Pero José nos recuerda que llega un día en que debemos decidir. No se puede amar a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Su nombre sigue resonando hoy, no porque predicó sermones o escribió epístolas, sino porque hizo lo correcto cuando más difícil era hacerlo. Cada historia en la Biblia nos deja una enseñanza. Pero la vida de José de Arimatea habla directamente al corazón. Su historia nos enseña que la fe requiere valentía. Lo que entregamos a Dios, Él lo transforma para su gloria. La fe verdadera no puede permanecer oculta. Aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene un plan. Y que Dios puede usar a cualquiera, en su debido tiempo, para marcar la historia. Porque si José de Arimatea no hubiera dado un paso al frente, el cuerpo de Jesús habría sido arrojado a una fosa común. Su historia nos recuerda que Dios siempre tiene personas dispuestas a cumplir su propósito, incluso en los momentos más oscuros. Y tal vez hoy, tú te sientes como José antes de tomar su decisión. Tal vez has seguido a Cristo en silencio, con miedo al que dirán, pero hoy Dios te está llamando a dar un paso de fe. A vivir con valentía. A confiarle tu vida, tus sueños, tu futuro. Porque lo que ponemos en sus manos, Él lo hace eterno. La historia de José de Arimatea nos deja una verdad innegable: la fe verdadera siempre nos desafía a actuar. No basta con creer en secreto. No basta con seguir a Jesús en la sombra. Llega un momento en que debemos decidir, miedo o obediencia. José pudo haberse quedado en silencio. Pero eligió levantarse. Y por eso, su nombre quedó escrito para siempre. Ahora te pregunto, ¿qué harás tú? ¿Te atreverás a vivir tu fe con valentía? ¿Te atreverás a dar lo mejor de ti a Dios, como José le dio su sepulcro? Porque lo que entregamos a Dios, nunca se pierde. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso más: suscríbete a nuestro canal Biblia, Luz y Versículos. Allí encontrarás más mensajes que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Y antes de cerrar este video, quiero dejarte una promesa poderosa. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta, suscríbete, compártelo y escribe en los comentarios. Señor, quiero vivir mi fe con valentía. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.